La era napoleónica, 1799-1815, marcó una transformación fundamental en la gobernanza de Francia, pasando de los ideales revolucionarios de la República Francesa a la autoridad centralizada del Imperio francés. El ascenso de Napoleón Bonaparte al poder se caracterizó por su habilidad para mantener la ilusión de los valores republicanos mientras consolidaba su autoridad personal. Su gobierno combinó principios revolucionarios con tradiciones monárquicas, lo que condujo al establecimiento del primer imperio francés en 1804. Este ensayo explora la transformación de la República en imperio bajo Napoleón, centrándose en sus reformas administrativas, el sistema legal, las políticas económicas, la dominación militar y el papel de la propaganda en la legitimación de su gobierno. El fin de la República Francesa. El golpe de Estado del 18 de Brumario para 1799, la República Francesa, establecida en 1792 tras la caída de la monarquía, estaba en crisis. El directorio, el órgano de gobierno de la época, enfrentaba corrupción, inestabilidad económica y amenazas militares tanto de realistas como de revolucionarios radicales. El golpe de Estado del 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799, liderado por Napoleón y sus aliados, incluido Emmanuel Sieyès, derrocó al directorio y lo reemplazó por el consulado. Esto marcó el inicio de un alejamiento del gobierno republicano. Napoleón, como primer cónsul, inicialmente se presentó como un defensor de los ideales revolucionarios, manteniendo instituciones como la legislatura y el sufragio universal masculino. Sin embargo, en la práctica centralizó el poder en el Ejecutivo, reduciendo la influencia de los órganos electos. La Constitución del año 1799, creó un gobierno donde Napoleón, como primer cónsul, ejercía una autoridad dominante sentando las bases para su posterior transformación en emperador. Centralización del poder. El gobierno de Napoleón se caracterizó por una fuerte autoridad centralizada. Mantuvo la apariencia de instituciones republicanas, pero aseguró que estuvieran bajo su control. El Senado, el Tribunado y el cuerpo legislativo existían solo en nombre y tenían poca influencia real. La introducción de los prefectos en 1800 permitió un control directo sobre los departamentos de Francia, asegurando la lealtad al gobierno central. Los prefectos informaban directamente a Napoleón y desempeñaban un papel clave en la aplicación de la ley, la recaudación de impuestos y las obras públicas. Aunque Napoleón afirmaba defender el principio revolucionario de la meritocracia, los nombramientos políticos a menudo se basaban en la lealtad personal en lugar de en principios democráticos. Los plebiscitos de 1800 y 1802, utilizados para confirmar su liderazgo, fueron cuidadosamente controlados, reforzando su autoridad mientras mantenían una apariencia democrática. El Concordato de 1801, reconciliación con la Iglesia. Uno de los movimientos políticos más significativos de Napoleón fue el Concordato de 1801, un acuerdo con el Papa Pío IX que restableció las relaciones entre Francia y la Iglesia Católica. La Revolución Francesa había llevado a la secularización del Estado y a la hostilidad hacia la Iglesia, pero Napoleón veía la religión como una herramienta útil para la estabilidad social. El Concordato reconocía el catolicismo como la religión de la mayoría de los ciudadanos franceses, al tiempo que mantenía la tolerancia religiosa. El clero sería nombrado por el Estado, asegurando que la Iglesia permaneciera bajo la influencia gubernamental. Al reconciliarse con la Iglesia, Napoleón fortaleció su legitimidad, atrayendo tanto a los conservadores religiosos como a los antiguos revolucionarios. El Código Napoleónico, un legado legal. Una de las reformas más duraderas de Napoleón fue la creación del Código Civil de 1804, conocido como el Código Napoleónico. Este sistema legal estandarizó las leyes en toda Francia e influyó en los sistemas jurídicos de muchos países. El código reforzó principios revolucionarios clave como la igualdad ante la ley, los derechos de propiedad y la gobernanza secular. Sin embargo, también limitó ciertas libertades, especialmente para las mujeres, que perdieron muchos de los derechos que habían ganado durante la Revolución. El Código Napoleónico reemplazó el caótico sistema legal del antiguo régimen y de la Francia revolucionaria con un conjunto de leyes claro y uniforme. Sirvió como base para la administración en el imperio y en los territorios bajo influencia francesa, asegurando consistencia administrativa en todo el dominio de Napoleón. Reformas económicas y financieras.
Napoleón entendió que una economía estable era crucial para consolidar el poder. Introdujo varias reformas financieras, incluida la creación del Banco de Francia en 1800, que centralizó el control financiero y estabilizó la moneda. La recaudación de impuestos se reestructuró, reduciendo la corrupción y asegurando un flujo constante de ingresos para el Estado. Se priorizaron proyectos de infraestructura como carreteras, puentes y canales para estimular el crecimiento económico. Las políticas económicas de Napoleón fomentaron la producción industrial y el comercio, aunque el sistema continental, 1806, diseñado para debilitar la economía británica mediante un bloqueo comercial, terminó perjudicando más a Francia y sus aliados que a su objetivo principal: dominio militar y el papel de la guerra. El gobierno de Napoleón estuvo inextricablemente ligado al éxito militar. Su control sobre Francia se mantuvo y expandió mediante una guerra constante. El ejército francés, reorganizado y profesionalizado bajo su liderazgo, se convirtió en una herramienta de gobierno tanto como en una fuerza de defensa. Las primeras victorias de las guerras napoleónicas, 1803-1815, particularmente en Austerlitz, 1805, y Jena-Auerstedt, 1806, consolidaron su autoridad. La expansión del imperio permitió a Napoleón recompensar a sus seguidores leales con tierras, títulos y posiciones, asegurando su continua lealtad. Sin embargo, la guerra constante también ejerció presión sobre el imperio. La Guerra de la Independencia Española 1808-1814 y la desastrosa campaña de Rusia en 1812 debilitaron el poder de Napoleón. Aunque el éxito militar inicialmente legitimó su gobierno, las derrotas contribuyeron a su eventual caída. La transición al imperio. En 1804, Napoleón hizo la transición oficial de primer cónsul a emperador. La decisión de coronarse a sí mismo como Napoleón I en una fastuosa ceremonia en la Catedral de Notre Dame el 2 de diciembre de 1804 fue tanto simbólica como estratégica. Al colocar la corona sobre su propia cabeza en lugar de permitir que lo hiciera el Papa, Napoleón enfatizó que su autoridad no provenía de la Iglesia, sino de sí mismo. La creación del imperio marcó un alejamiento de los ideales republicanos de la Revolución Francesa. Napoleón reintrodujo el gobierno hereditario, nombrando a sus familiares como reyes y gobernantes de varios territorios europeos. Aunque justificó su gobierno alegando que protegía los logros revolucionarios, su administración se asemejaba cada vez más a las antiguas monarquías que una vez había combatido. Declive y caída del imperio. A pesar de sus reformas y éxitos militares, el imperio de Napoleón finalmente colapsó. La fallida campaña de Rusia en 1812, seguida de derrotas en Alemania y España, debilitó su posición. En 1814 se vio obligado a abdicar y fue exiliado a la isla de Elba. Su breve regreso al poder durante los 100 días en 1815 terminó con su derrota final en Waterloo y su exilio a Santa Elena. La transformación de la República Francesa en un imperio bajo Napoleón fue un proceso complejo que combinó ideales revolucionarios con un gobierno autocrático. Su legado sigue siendo objeto de debate, pero su impacto en la gobernanza, el derecho y la historia europea es innegable.